me vine y resulta que el de la entrevista era un amigo mío que laburaba, Juan Bedoyán. Me dice, boludo, dice, ¿cómo no me has avisado que eras vos? Dice, yo de casualidad, dice, estaba curioseando en la oficina del encargado de los corresponsales de Clarín, de los corresponsales del interior del país, dice, curioseando, me dice, mirá, se han presentado esto. ¿Vos lo conocés? Le pregunta, sabiendo que era tucumano, Bedoyán. Sí, dice él, sí lo conozco, este es muy bueno. A raíz de eso, bueno, me seleccionó junto con, había 3 o 4, creo que eran. Y bueno, después los descartaron los otros, quedé yo. Hubo varias entrevistas y cosas así. Yo creía, tenía toda la idea de que habías venido trabajando ya en la corresponsalía. No, 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 yo había publicado en Clarín una nota que fue en el año 74, 75, eh, pero una nota que yo le había preparado, era una nota que en ese momento era medio pionera, porque era sobre el tema de las amenazas que pesaban sobre ciertas especies animales en la Argentina, ¿no? Un tema, digamos, un tema que estaba empezando a tener cierto eco acá en la Argentina. Entonces, porque yo era y soy muy amigo de varios changos que son biólogos, compañeros míos del secundario, y muy amigos, en particular uno, y, y ellos me despertaron el interés por el tema, y me acuerdo que le hice yo una entrevista a Claes Olrog, que es un biólogo sueco, pero que trabajó toda su vida en el Lillo, una persona muy importante en el ámbito de la ornitología. eh, y además tengo otro amigo que era del mismo grupo, que de muchos años, que es un inglés, que se llama este, Paul Hansford, y que, bueno, la cuestión que hice era una nota que con la idea de publicarla en algún lado, ¿visto? Pero, y como no la lograba enganchar, no sé cómo, ya no me acuerdo cómo fue que yo la mandé a Clarín. Y en Clarín la publicaron, recortada, por supuesto, porque era una nota larga. Pero bueno, esa era mi única relación con Clarín. Y yo a Roberto, mi antecesor en el cargo, lo conocía de la facultad porque había sido profesor mío. Y era una persona que yo la apreciaba mucho, porque además la esposa de él, que vos mencionaste, ya murieron los dos, ¿no? La Teresa, era profesora de la escuela normal y había sido profesora de Horacio y estaba muy encariñada con Horacio, con mi hermano. Entonces, bueno, pero la verdad que no tuvo nada que ver, porque además ya se había desvinculado Roberto de la... Yo la única vinculación que tenía, pero como te digo, yo no la utilicé, fue la de Juan Bedoyán. Más aún cuando, siempre lo cuento, cuando ya me nombraron y fui yo a la redacción allá en Buenos Aires, el hombre que era el encargado de los corresponsales, que era el que había decidido mi elección, un tal Coronato, Adolfo Coronato, me dice, bueno, vení, vamos, lo, lo saludemos a Ricardo Kirschbaum, que era y es el capo.
Y yo el Colorado no lo veía hacía un millón de años. Habíamos trabajado en el diario El Pueblo 20 años antes, o más. A ver, en el 72, estamos en el 94. Sí, 22 años. Lo había visto por ahí alguna vez, digamos, porque tenemos algunos amigos comunes, pero la verdad que no sé por qué. Ah, y nunca tuve muy, es decir, era amigote, digamos, pero nunca tuve, tuvimos algunas diferencias. Por ejemplo, cuando nos corrieron de ahí del diario El Pueblo, el Colorado fue de los que se quedó, no participó del conflicto. Por ahí medio nos distanciamos. Bueno, cuando en el año 94 yo entro al diario y viene Coronato y me dice, ven, vamos, lo saludemos. Entramos a la oficina del Colorado, me trató con una frialdad. No, vos sabés que yo me asusté, ya dije, qué cagada, qué es esto. No, vos, en serio, vos sabés que me dejó estupefacto. Yo no sé si fue una actuación de él como para parecer como que el amigo, porque además ahí en el diario tiene una fama de hijo de puta, de tipo durísimo. Bueno, al cabo de ya de unos cuantos años de estar trabajando ahí, ya no me acuerdo cuánto tiempo, también me llamó la atención un día, me dijo, si yo había ido a hacer una pasantía del diario, ¿no? Estuve ahí como un mes trabajando en diferentes secciones, pero eso ya fue varios años después de que yo estaba trabajando acá. Este, viene, o vino él o alguien me mandó, dice, creo que vino él y dice, che, dice, te invito a cenar a mi casa. Bueno, fuimos a la casa de él, estuvimos como hasta las 5 de la mañana, después nunca más me dio pelota, ni yo le di pelota, y cuando llegó el momento de mi edad de jubilación, cuando cumplí los 65, yo ya me quería a la mierda, porque el diario estaba muy anti kirchnerista, yo me sentía incómodo. No, a mí nunca me jodieron, nunca me presionaron para que diga esto o diga lo otro o no diga, pero yo me sentía incómodo, entonces dije, como llegue el momento de la jubilación me voy a la mierda. Y ahí me llamó el Colorado, me dice, dice, sí, no tenés necesidad de ir, si podés seguir. No, le digo, mira, la verdad que no. Utilicé algo que era real, que era que justo me había salido la posibilidad de trabajar en el rectorado de la UNT en la parte de comunicaciones. Digo, no, mira, me salió esto y entonces voy a tener la jubilación y esto otro. Ah, bueno, dice Corona. Que además un tipo muy secote, digamos, el trato, ¿no? Pero eso, bueno, eso fue toda mi relación con, con Clarín, que como te digo, al final ya me resultaba muy incómoda. Por una cuestión político-ideológica, digamos, de no compartir yo y tener el miedo de que en algún momento me lleguen a apretar, cosa que por suerte, claro, porque vos sabés que, a ver, yo tenía una gran ventaja, que era que trabajaba a 1.300 kilómetros de distancia, pero otros compañeros míos de Clarín que trabajaban allá en la redacción, me contaban ya para esa época en que ya cercana a mi jubilación, que vivían situaciones jodidas, digamos, los tipos que aparecían y leían por encima del hombro qué es lo que estaban escribiendo en la computadora. Es decir, claro, eh, real no es que, Más o menos como el operativo Independencia. y bueno, eran los momentos más álgidos de la llamada por uno de los secretarios
Clarín, que era Julio Blanc, el periodismo de guerra. Entonces, claro, yo acá estaba lejos, no me entendés, es decir, estaba de algún modo preservado de ese roce diario, pero los que lo tenían que vivir cotidianamente, no, algunos... Vuelvo un Sí, poquito al diario Noticias. sí, Volvemos a sí, llamar sí, un sí, poco sí, al, sí, sí, al meta, sí, pasado. sí, cómo no, cómo no. Este, te vuelvo a insistir un Sí, poco sobre cómo era, unos minutos nada más, sí, sí, ya terminamos. sí, ¿Cómo era la mecánica de trabajo? ¿Vos dónde escribías, cómo pasaba eso claro, claro, a la tecnología con la que se imprimía el claro, claro, diario, sí, todo sí, eso? sí. Eso, Esos pasos, claro, contame un poquito. el trabajo en esos años 70 y hasta bastante tiempo después, eh, era un trabajo difícil de imaginar para el que ya ha nacido en la era de las computadoras, porque en esa época trabajábamos en máquinas de escribir. En la redacción de noticias usábamos la Lexicon 80 de Olivetti, una máquina muy conocida que se usa hasta el día de hoy en muchas oficinas, eh, una, es decir, la fábrica Olivetti tenía varios modelos de máquinas. La Lexicon 80 era una especie de, de máquina todoterreno, digamos, una máquina... Bueno, ahí se escribía, eh, se, no existían los procesadores de texto, de modo que había que corregir a mano o pegando tiritas encima del, tachando. Bueno, es decir, era un, un procedimiento mucho más engorroso de lo Y que, artesanal. y artesanal. Exacto. Obligaba también un poco a ser más organizado antes de empezar a escribir, tener más o menos la nota, ya fuera una crónica, un comentario, lo que fuere, y sobre todo ser más ordenado. Ese original lo revisaba por lo general el secretario de redacción. eh, no había acá en Tucumán una institución que sí existía en otros diarios y medios periodísticos en Buenos Aires y obviamente en otros lugares del mundo, que es la institución de lo que se llama el editor, es decir, alguien que te corrige, el, no el corrector de pruebas que se encarga de las erratas, digamos, sino un editor periodístico. Es, es Corrige estilo, corrige. claro, en teoría sí, es así. Bueno, entonces ese original, una vez que lo aprobaba, le ponía un visto el secretario de redacción, pasaba a linotipista. El linotipista, la linotipo era una especie de gran máquina de escribir que el, eh, producía un texto en tipos móviles que armaban un texto. Ese texto se hacía una prueba directamente sobre ese, sobre ese texto de linotipo en papel y ahí se hacía la corrección, un corrector de pruebas que era una sección aparte. Y una vez que se hacían las correcciones, el notipista volvía a hacer si había que corregirlo, de ahí pasaba a
el armado de la página del diario y eso se hacía una copia en un material, eso se imprimía en un cartón que servía como el hueco donde se vaciaba el plomo con el que se armaba una, una copia que iba a la rotativa. Es decir, todo un proceso técnico muy engorroso y muy costoso, por otro lado, que con se... La redacción estaba en el mismo lugar en donde se No, no, hacía no, el no, no. trabajo. La redacción, en el caso de noticias, la redacción estaba en el primer piso de un edificio que tenía 2 pisos y todo el otro proceso de linotipia y, y- y todo el proceso previo a la entrada en rotativa se hacía en un galpón que funcionaba en el mismo lugar, pero al fondo. Y la rotativa era una máquina grande. Es decir, este era un galpón que tendría aproximadamente unos 30 o 40 metros por 20. El galpón donde estaba la rotativa y las linotipos, que eran 4 o 5 las que tenían. Eh, Era un diario modesto, porque los grandes diarios eh, tenían mucha más cantidad de linotipos y las rotativas eran rotativas que tiraban miles de ejemplares. Esto, eh, la, las impresoras, por ejemplo, yo cuando trabajé en el diario el año anterior, en 1972, en el diario El Pueblo, ahí se usaba un procedimiento offset que simplificaba mucho estos pasos. Pero además, la impresora que tenía, en la que se imprimía el diario El Pueblo, era una impresora plana, no era una rotativa. La impresora plana es la que se usa generalmente en la mayoría de las imprentas, lo que garantiza a la rotativa una mayor velocidad de la impresión necesaria para tirar miles de ejemplares en poco tiempo y poder distribuirlos rápidamente. La impresora plana demora muchísimo Poquito tiempo más. páginas tiene que hacer. Claro, 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 claro. Entonces, bueno, ese era el eh, hoy, si uno compara, y vos lo podés hacer porque tenés el archivo de una parte de Y la... los cartones esos que vos decís, Sí, los cartones grises y con esas sí, inscripciones, son las tapas de los biblioratos mes claro, por claro, mes sí, sí, en los que están claro, encuadernados claro, todos. claro, efectivamente, efectivamente. Eso Sí, es lo que eran nosotros, grises o celestes también. sí, Sí, eso, gris sí, con tierra, sí, 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 sí. celeste con tierra. No sé. Ahora, de lo que vos me contaste, una cosa que me interesa mucho es la posibilidad de que entre esos ejemplares que vos tenés, o los otros que se puedan ubicar, esté algo de algunas de esas páginas literarias. ¿Por qué? Porque una cuestión afectiva, ¿no? Yo no publiqué nada ahí, pero sí, por ejemplo, amigos míos publicaron textos. Particularmente hay un amigo que es José Carlos Coronel, poeta y también militante político, que fue militante de Montoneros. Él, me acuerdo, había publicado una especie de relato en una de esas páginas que era sobre, inspirado en un caso que se había producido ahí en Trancas, de una especie de, de peste del ganado. Entonces, era
un texto que tenía ciertas resonancias eh, catastróficas, ¿no? Entonces, simbólicas, ¿no? Eh, y ese texto, como muchos otros que escribió mi amigo José Carlos, nunca lo pude ubicar y sería fantástico si, si se pudiera, y no me acuerdo qué otros, pero tiene que haber publicado algo también Julio Rodríguez Anido, porque él era el director de esa página. Eh, este, eh, y vos me decís que lo que vos tenés llega hasta el 72. 74, Ah, no. 75. Sí, sí. Y bueno, capaz que. Chao. ¿Tu nombre cómo era? Lucila. Ah, Lucila. Bueno, perfecto. Chao. No, por ahí, a lo mejor alguno de los comentarios de cine, que ya no me acuerdo yo en qué época fue que. Pero puede haber sido 74. Yo me acuerdo haber escrito varios sobre. Y puede haber sido el 74. Eh, porque además fue un tiempo que lo escribí, después ya dejé de. Entre otras cosas porque, claro, en medio del quilombo del que era el diario, eh, yo escribía los comentarios de cine, pero no estaba liberado de las tareas, claro. Entonces yo, una de las cosas que creo que legítimamente me correspondía era un plus por eso, o un reconocimiento en obra, bueno, cuestión que no, entonces no hubo tal cosa, entonces yo decidí no hacerlo más. Pero creo que fue en el año 74, me acuerdo haber escrito un comentario sobre la película Estado de Sitio, esta película de Costa Gavras, eh, bueno, varias, ¿no? Ya no recuerdo, eh, porque se me confunde un poco. Ese momento Sí. del diario, ese momento o uno anterior, vos decís, porque Rodríguez Amigo es anterior a la muerte de Rafo. Sí, Y, sí, sí. y eso, de tener ese suplemento cultural progresista, hoy le diríamos así, o más, con un pensamiento más, eh, más comprometido socialmente, lo tiznó al diario de eso o el diario seguía siendo... No, el diario seguía siendo un diario medio heterogéneo, diríamos, en muchos sentidos. Eh, Era un diario manejado de manera muy personal por Raffo. Raffo era un hombre tremendamente autoritario, era un hombre de 1,90 m, más o menos corpulento, y era torpe, autoritario. De hecho, el conflicto que tuvo con su cuñado, por el cual terminó asesinado, fue por esta cierta brutalidad con la que él se manejaba. Pero entonces él nombraba, llevaba gente, la dejaba afuera, eh, no se, no se, no se metía mucho en ciertas cuestiones, es decir, dejaba hacer en la redacción, a su vez, eh, como suele pasar muchas veces, cada jefe de sección se manejaba como le parecía y qué sé yo, había probablemente algunos manejos un poco, un poco, un poco claros. Eh, Ahora, el diario tenía una línea política, que esa sí era invariable, que era una línea antiperonista,
eh, de, de derecha liberal, eh, Me que cuentan, apoyaba las dictaduras militares. claro, ¿No? me cuentan que en el acta de fundación del diario decía taxativamente que se funda en el 56 para difundir el ideario de la Revolución Libertadora, Sí, ¿no? O sea tengo que entendido que sí, 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 sí. entonces, bueno, era, Sí, lo que pasa es que también a veces cuesta cuando uno rememora esos tiempos en distintos ámbitos de la vida social, eh, que los márgenes de libertad o de represión eran muy distintos de los que después se vivieron, eh, sobre todo a partir del 76, ¿no? Pero incluso ya desde antes del 76, ya con todo el conflicto entre el gobierno peronista y los grupos armados, etcétera, ya se emponzoñó el ambiente eh, y se hizo muy riesgoso incluso tomar ciertas posiciones. Pero antes de eso, la, en la dictadura militar del 66 al 73, en el año 72, el Teatro Estable de la provincia puso en escena Marat Sade, dirigida por Federico Wolf, el director uruguayo, este, una obra que en todo el mundo en ese momento era considerada un ejemplo del teatro marxista, de una especie de discípulo de Brecht, que era Peter Weiss, y eso era una actividad del Consejo Provincial de Difusión Cultural, y en el estreno de la obra, grupos de derecha tiraron petardos, intentaron boicotear el estreno de la obra. Es decir, eh, decir que el diario Noticia era un diario de derecha que avalaba la dictadura militar y tenía una posición antiperonista, no, no impedía que en la redacción hubiera tipos como el Loro Quiroga, como Walter Ade, gente con posiciones, no digo que tuvieran libertad total para hacer lo que se les cantara, pero el clima era totalmente distinto del que se vivió después. Eh, Incluso hoy en día, te digo, hoy en día hay mucha más represión ideológica en los medios que lo que podía haber en ese momento. Eh, habiendo firmado un acta de, sí, 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 posiblemente ahí estuvo la cuestión económica de por qué se pudo abrir el diario en ese, en ese momento, ¿no? Esa es sí, la, alguien solía decir que el periodismo es una de las formas del chantaje y lo cierto es que muchos diarios, tanto de los grandes diarios como de los pequeños de ciudades o pueblos, viven de alguna forma más o menos sofisticada de chantaje, de amenaza de publicar o no publicar ciertas cosas. Eh, y yo creo que el diario Noticias, conducido por su director y propietario, único propietario, Ángel Raffo, era eso. Eh, y en el caso de él, con una gran, con una
gran margen de arbitrariedad porque eh, 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 a diferencia de un diario como La Gaceta, que es una sociedad anónima con un directorio ante el cual los responsables periodísticos o administrativos tienen que rendir cuenta, Rafa solamente rendía cuenta, lo que él claro, ante ocurrió. él, ante su conciencia. Eh, y bueno, todo su estilo, su manera de manejarse era, eh, reflejaba esa personalidad, ¿no? Eh, Me sorprendió hoy sí, que fui a ver el archivo que tiene la Casa Histórica de los primeros años, sí, que ellos tienen desde el año 57. Me sorprendió las imágenes que acompañaban la tapa del diario. Yo, los, ¿y qué los, imágenes? los no sé cómo se llamaban, vos dijiste, dibujaban o tenían un personaje, aparecía hecho un dibujo, me imagino que era, no es litografía, es Sí, roto grabado, creo que utilizaban, sí, algo por sí, el estilo, sí, sí, pero no recuerdo bien. Yo me acuerdo de haber tenido en mis manos una placa de plomo sí, con la imagen que era grabada inversa sí, 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 de sí, lo que se sí, sí, imprimía claro, en el claro, diario. claro, claro, claro. Y digo que de esta versión de los primeros diarios que vi que eran de un tamaño más chico, tipo tabloide, Sí. eran mucho mejor impresas que las que yo tengo, que son de años Ah, posteriores sí, y cuyas fotos son borrosas, mal. sí, yo, claro, de esa primera época del diario no te puedo contar nada porque no la viví y tampoco la vivió mi padre, ni ninguna de las personas con las cuales yo trabajé y traté en el diario. Probablemente hubiera uno o dos que hubieran trabajado, Que hayas conocido desde claro, niño. desde el 56, porque es probable que, no creo que de entrada el diario fuera impreso en una rotativa, entonces es probable que técnicamente hayan sido más modestos los orígenes del diario. Conjeturo, Sí, sí, sí. ¿no? Pero Bueno, eh, y en algún momento cambió del tabloide sí, yo lo al que grande. yo, claro, yo lo que sí sé o creo recordar es que la rotativa esta que usaba el diario, obviamente, como pasa con mucha frecuencia, era una rotativa usada que Rafa habría comprado no sé dónde, y probablemente por 2 centavos, eh, y no era, digamos, la última palabra, ni estaba exenta de problemas. Eh, pero el diario salía diariamente, salía eso, me acuerdo, 3 y media de la tarde, a lo sumo 4, por ahí si se demoraba un poco, ya estaba en la calle. ¿Y vos trabajabas a la mañana temprano en el diario o A cómo las, era la a las redacción? 9 de la mañana aproximadamente entraba yo, por ahí había gente que iba un poco más temprano. No, pero en general te diría que a las 9, 8:30, 9. O sea Eh, que, pero a redactar, claro, tener listos, pero porque y si sí, después a la era, 1 de la tarde, aproximadamente 1, 1:30, eh, ahí ya se cerraba eh, el diario no tenía muchas páginas, de modo que, y además los linotipistas, que eran linotipistas que trabajaban, no era el único trabajo que tenían, generalmente trabajaban también en la cárcel, en la, en la imprenta varios de de la ellos trabajaban en la imprenta de la cárcel o en la imprenta de la universidad, y eran tipos rapidísimos para trabajar. Entonces, eh, eh,
una vez ya, además los originales, vos empezabas a las 9, a las 10 ya tenía, eso ya se iba, quedaba ya se iba procesando, ¿no? Quedaba las noticias de último momento. Qué sé yo, por ejemplo, estábamos trabajando, que era el año 75, era ya, creo, sí, claro, 75. Estábamos trabajando nosotros y escuchamos una explosión. Recuerdo un quilombo era que Montoneros había cometido un atentado contra un avión Hércules que transportaba gendarmes que participaban del operativo Independencia. Ahí murieron, no me acuerdo, un montón de gendarmes. Eh, Habían colocado una carga explosiva en uno de los desagües de la pista de aterrizaje y Cuando el aeropuerto era acá donde ahora es la claro, terminal 9, o sea efectivamente. que son una cuadra de... Claro, claro, claro. La explosión se escuchó claramente. Incluso en el acto salieron los fotógrafos e hicieron un verdadero agosto porque sacaron fotos y después las vendieron a distintos medios y había me acuerdo que en la sección al fondo de ahí de la redacción estaban subastando. Claro, era, bueno, pero te quiero decir que eh, eso que ocurrió al mediodía, ¿no? Habrá sido 1 de la tarde, no, yo creo que no más de la 1 de la tarde, pero al mediodía. Eso salió en la... hubo, claro, hubo tiempo, además en esa época vos escribía rápidamente y yo era una de las personas más lerdas, yo siempre he sido muy detallista y autocrítico, entonces bueno, pero después había tipos que te mandaban cualquier cosa, digamos, no se hacían muchos problemas. Que tenía la digitación, claro, tenía mucha práctica, sí, 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 sí. Este, eh, no, yo siempre he sido más excesivamente cuidadoso, ¿no? Entonces, en equivocarme, en armar las frases gramaticalmente con corrección. Bueno, otro, ¿me entendés? No. De hecho, en el propio diario Clarín, digamos, yo he trabajado muchas veces a la par con otros compañeros que venían desde Buenos Aires a, a colaborar conmigo para cubrir ciertos acontecimientos, por ejemplo, elecciones o algunos accidentes importantes. Bueno. Y mientras yo mandaba mis notas impecables en la cantidad de caracteres y líneas exactas, sin error, nosotros mandaban cosas para que el editor no, para que el editor ya las arregle. Bueno, pero a mí nunca me gustó hacer eso. Por supuesto, los editores en general en Buenos Aires a mí me apreciaban muchísimo, porque claro, yo muchas veces me lo han dicho, claro, me consideraban que yo era un tipo que trabajaba muy bien porque no había que tocarlas, las notas estaban perfectas. Entonces, claro, para eso era menos laburo, menos responsabilidad, pero no, claro, el, el, porque claro, yo no me acuerdo cuántas páginas tendría, a ver,